Educación, porque el próximo viernes 15 de enero, la Mesa de Salud y la Mesa de Educación, y por supuesto el gobernador del estado, tomará la decisión de si es propicio, si hay condiciones para que el próximo 25 de enero las niñas y los niños de Jalisco vuelvan a clases de forma presencial. Y quiero platicar un poquito, entender si están las condiciones o no. También cuál ha sido el rezago en términos educativos, que es dramático. Llevamos 9-10 meses en una situación bastante anómala. Y lo quiero hacer con Paulina Hernández, que es directora de Mexicanos Primero. Paulina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Te saludo a ti y a tu auditorio, Enrique. Gracias por la invitación. Y también con Carlos Iván Moreno, que es coordinador general académico y de innovación de la Universidad de Guadalajara. Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, Enrique, muchas gracias por la invitación. Un saludo a tu auditorio y también aquí a Paulina. Y bueno, tratemos un poquito de salirnos, si les parece, Carlos y Paulina, ustedes son especialistas en educación, entonces más que entrarle al tema relacionado con los datos que nos dan los gobiernos todos los días, los cortes, en dónde estamos, pues me gustaría primero hacer un diagnóstico de dónde están los niños y las niñas, o si sabemos dónde están en términos académicos, y también, si quieres empezamos contigo, Paulina, pues, ¿qué impacto ha tenido ya casi año sin clases presenciales? Sí, mira, qué bueno que me preguntas. Nosotros somos una asociación civil que defendemos el derecho a aprender de las niñas y de los niños. Y en este sentido, y en esta situación en la que nos encontramos, hay que buscar también que se garantice el derecho a aprender desde los hogares, ¿no? Si estamos en la educación a la distancia, hay que garantizar que todos estén, sí, obteniendo algún tipo o forma de educación, sea la que sea, en la distancia. Entonces, es importante reconocer que no todos los niños y las niñas de nuestro estado tienen todos los accesos a la conectividad o a las computadoras y demás, o inclusive a la propia televisión digital que tanto se ha hablado de esto. O sea, el 25% de los jaliscienses no tiene televisión digital en los hogares. Entonces, es complicado que estén accediendo o que se les esté garantizando este derecho a aprender que está en el artículo 3 de nuestra Constitución. Ahora, me preguntabas a qué nos referimos o cuánto estamos aprendiendo o a cómo se puede medir el rezago educativo. Te puedo comentar que hay estudios, por ejemplo, de Harvard, que nos hablan que sí, estar fuera de las escuelas disminuye los logros académicos previstos. Entonces, perdón, que estamos todos en la... No te preocupes, ahora sí que todos tenemos algún amigo en casa que le gusta meterse al radio. Ay, sí, hay una disculpa. Pero bueno, sí, según estos estudios, sí disminuyen los logros académicos estando en la distancia, porque no podemos garantizar que todos estén conectados. Inclusive en la glosa de la Secretaría de Educación, que me tocó asistir a la glosa ciudadana a finales del año pasado, hice esta pregunta de cuántos niños o niñas no han sido localizados, y más de 100,000 niños del estado de Jalisco no han sido localizados por sus escuelas, por sus docentes, por sus directivos. Lo cual 100,000. 108,000 para ser exactos, más o menos. ¿De un universo de cuántos, perdón? De 2 millones. Tenemos 2 millones. No es poco, 5%. No, estamos hablando, sí, 5.3%. En algunos casos hay diferencias si estamos hablando de secundaria o de primaria, pero lo cual quiere decir que todos estos niños y niñas seguramente estarán aprendiendo otras cosas en sus hogares, pero no están siguiendo una educación regular, ¿no? Entonces, la educación se tiene que garantizar fuera o dentro de la escuela. Si se cierran las escuelas, no se tiene que cerrar la educación tiene que continuar, y creo que, bueno, hasta ahí dejaría mi primer comentario para también escuchar lo que opina Iván, pero sí es importante esta garantía de derecho que tenemos todos como mexicanos. Carlos Iván, ¿cómo ves la situación? Bueno, sin duda las consecuencias en el ámbito educativo también han sido devastadoras. El problema es que, como se ha señalado, son de mediano y largo plazo y no son impactos tan visibles. Yo me centraría en los impactos más socioemocionales, psicosociales, que son tremendos. Sí, hay una encuesta que hizo la UNICEF a finales del año pasado y a nivel América Latina, y habla de datos como el 30% de las niñas y jóvenes en América Latina tienen ansiedad, el 15% tienen depresión,
¿sí?, en temas por esa falta de socialización, por esa falta de interacción, que sin duda, coincido con Paulina, se tiene que garantizar el derecho a la educación en casa, pero es muy difícil revertir esas ausencias, esa pérdida en la interacción social, en el aspecto socioemocional, porque es justo en la etapa más importante de la edad fundamental para generar estas conexiones sociales que son muy difíciles de replicar. Entonces, sin duda, lo lamentable, no habiendo condiciones para abrir, creo que todos estamos de acuerdo con eso, o al menos yo así lo percibo. Sí tenemos que cambiar la narrativa y darnos cuenta de manera importante que la educación, las niñas y los niños han sido el sector más subsidiario, más sacrificado durante toda esta pandemia, y que, bueno, es momento también ya de, con toda la cabeza fría y con todas las herramientas de política pública y acción gubernamental, pues si la educación realmente la vamos a considerar como actividad esencial, que lo es, por supuesto, tomar estas decisiones de manera mucho más amplia para garantizar, generar esas condiciones epidemiológicas para que eventualmente en algún momento del año, bajo algunas condiciones, haya al menos lo mínimo de presencialidad, lo mínimo de apertura. Creo que nadie, Enrique. Hoy tuvimos un problemita que estamos transmitiendo vía Zoom. A ver si ahorita recuperamos a Carlos Iván Moreno. Lo estaba comentando precisamente de la parte socioemocional. Te perdimos un poquito, Carlos, pero nos decías que lo importante era que en algún momento se pudiera recuperar una cierta presencialidad, aunque sea mínima, pero tenerlo ya como un objetivo a cumplir, ¿no? Exactamente, y eso nos debe llevar a tomar decisiones de corto, mediano y largo plazo. En este momento, reitero, no hay condiciones, pero hay que generarlas de manera paulatina, y para eso es fundamental, Paulina, Enrique, desarrollar un consenso. Por eso celebro esta invitación y este foro, un consenso de que la educación tiene que ser ya la tercera prioridad. Lo primero es la vida, por supuesto, es hasta una obviedad, la economía, pero la educación tiene ya que tener un espacio y subirse a la agenda pública de debate para dejar claro que también tiene unas consecuencias muy devastadoras para las niñas y los niños y las familias en nuestro estado y en nuestro país. Ahora, en ese mismo sentido, Paulina, decías, se tiene que garantizar el derecho a la educación. Yo creo que es difícil pensar que como país y también como Estado tenemos las condiciones necesarias para garantizar ese derecho fuera de las aulas, y muchas veces dentro de las aulas también es muy difícil, y ustedes lo han estudiado en Mexicanos Primero, cómo realmente el derecho a aprender no está presente en muchas ocasiones. Realmente, ¿qué se puede hacer en este periodo, Paulina, sabiendo que no hay condiciones, que muchos padres tampoco quieren arriesgar a que sus hijos e hijas vayan a la escuela? ¿Qué se puede hacer para mejorar esta etapa previa que ya tuvimos una etapa con televisión digital, con clases a través de plataformas? ¿Qué podemos hacer para que esta segunda parte, que puede llegar a ser todo el año, todo 2021, sea más provechosa para los estudiantes? Bueno, yo creo que es importante, sí, como decía Iván, irnos acercando poco a poco a la presencialidad. Siempre hay que dejar muy claro que por mínima presencialidad que tengamos, va a ayudar a los niveles de aprendizaje, ¿no? Entonces, es importante, sí, irlo haciendo poco a poco. En el estado de Jalisco tenemos el caso que no hubo en otros estados de la República, que se garantizaron o se proporcionó estas asesorías presenciales entre un docente y dos alumnos de 40 minutos, un alumno, obviamente siempre voluntario, con la aceptación de las familias y de los niños y de los docentes. Y esto ayudó mucho. Tenemos datos, también lo pregunté en la glosa de la Secretaría de Educación, el 23% de los niños y niñas accedieron a estas asesorías presenciales, y eso va ayudando poco a poco a acercarnos a la presencialidad. Tenemos datos que a nivel mundial el 20% de los países ya tienen algún tipo de educación presencial poco a poco. Entonces hay que buscar formas innovadoras, ya sean estos sistemas híbridos o no, y en el momento que sea necesario, porque no hay que volver no se trata de buscar el regreso a clases sí o sí, sino la forma de regresar a clases que sea la manera más adecuada,
¿no? Entonces, también hay que hacer notar que hay docentes que han realizado o han llevado a cabo prácticas educativas innovadoras en estas etapas que no tienen que ver solo con tecnología, con plataformas digitales, con videos y demás, inclusive prácticas que tienen que ver con recorrer en las zonas rurales casa por casa, hacer burbujas en los ranchos, por ejemplo, te digo porque he tenido conocimiento de gente que lo ha llevado a cabo así, o inclusive el docente con algunos familiares de los niños, y entonces van, que era como se hacía a lo mejor en la antigüedad, ¿no? Así inició la educación, ¿no? En grupitos de pocos niños con las familias, y entonces iban educando. Entonces hay que buscar... En aire libre, ¿no? Exactamente, entonces hay que buscar formas innovadoras de acercar la educación a los hogares y que toda esta etapa no sea tiempo perdido, que sea tiempo de aprendizaje de la manera como sea posible, ¿no? Entonces, sí, buscar todos los modelos habidos y por haber y generar prácticas innovadoras. Ahorita estamos lanzando en Mexicanos Primero un reconocimiento, una premiación que se llama EduPrácticas, y este año va a ser edición especial de pandemia, y estamos buscando, por si nos están escuchando, maestros y directivos de escuelas públicas, esas prácticas innovadoras en tiempos de pandemia para que se puedan a lo mejor replicar en el caso que sea posible, porque también hay que entender que hay que tomar decisiones diferenciadas, ¿no? A lo mejor una decisión como esta que te comentaba de los ranchos, de ir casa por casa, no es posible en la zona metropolitana de Guadalajara o en Puerto Vallarta o en Ciudad Guzmán. No. Pero hay otros lugares donde sí, ¿no? Entonces hay que buscar soluciones diferenciadas, no soluciones integrales para todos. Aquí todos vemos televisión digital o todos tenemos computadora y accedemos a las plataformas digitales, sino soluciones de acuerdo al contexto, de acuerdo al docente que conoce a sus alumnos, que conoce a sus familias y que sabe cómo les puede hacer llegar la educación con las vías y los recursos que cada uno tenga, ¿no? Entonces, si gustan registrarse en EduPrácticas, en Mexicanos Primero Jalisco, y buscaremos esas prácticas innovadoras y las estaremos presentando para ver estas soluciones que a veces no se nos ocurren a la sociedad civil o al gobierno, pero los docentes que están ahí sí las conocen. EduPrácticas, ahorita también lo compartimos en redes sociales. Carlos Iván, decías, una de las prioridades del Estado tiene que ser 1, la vida; 2, la economía; y 3, todo lo que tiene que ver con la educación. Sabiendo que es muy fácil hablar cuando ya pasaron 10, 11, 12 meses de que estamos en este debate, bueno, se cumple, este 15 de enero se cumple el primer aviso que hizo China, la Organización Mundial de la Salud, de un virus raro que había salido de un laboratorio de animales. Ya va a ser un año. Pero nos equivocamos al no seguir el ejemplo de otros países que dijeron, a ver, primero la educación y después vemos qué otras cosas. Por ejemplo, se me viene a la cabeza Francia, que fue lo primero que hizo, educación, y no han cerrado las escuelas, cierran de pronto por municipios, pero no han cerrado las escuelas en general. Nos equivocamos al decir, bueno, lo más fácil es sacrificar la educación. Total, eso ni la nada. Pues sí, sin duda también coincido, hay un aspecto político, hay un aspecto de grupos de interés, hay un aspecto de qué se nota menos, de qué tiene menos músculo, digámoslo así, en términos de análisis político. Y bueno, todas y cada una de las recomendaciones de la ONU, de la UNESCO, de UNICEF, de la propia Organización Mundial de la Salud, todas y cada una de estas organizaciones ha dicho que se deben reducir el número de contagios para que la educación sea lo primero en abrir, cuando haya condiciones, y lo último en cerrar. Y en México, pues, y en América Latina ha sido al revés. Lo primero, tuvimos que ser los primeros en cerrar, ¿sí? Y quizás seamos los últimos en abrir. Hay un estudio de la Universidad de Duke, Enrique Paulina, deprimente, porque lo que nos dice es que para evitar o minimizar o eliminar los riesgos y volver a etapas prepandemia, estaremos hablando del 2023 o del 2024. Entonces, aquí la pregunta que tendríamos que poner sobre la mesa es si vamos a dejarnos llevar por la inercia y la educación va a abrir ya sin riesgo alguno el 2023 o el 2024, si estamos dispuestos a ello, ¿sí? ¿Qué se tiene que hacer? Es muy fácil hablar, pero a la creatividad, a tu pregunta, si lo que estás diciendo es hay que ser creativos, para encontrar la mejor manera de volver a clases presenciales en cuanto se pueda. Sí, ahora,
cuando hablamos de generar condiciones, yo mencionaría tres puntos. Uno, sí, bajar el ritmo de contagios, por supuesto, no es cosa fácil, ¿sí? Dos, compartir un sacrificio entre sectores. Reitero, la educación ha sido el sector más sacrificado, el más subsidiario, las niñas y los niños. Y tres, el tema de los presupuestos, el tema de los apoyos, Enrique, Paulina. En México no ha habido un fondo de emergencia, no hay un solo peso en el presupuesto de egresos de la Federación 2021 para generar mejor infraestructura, no hay un presupuesto de emergencia para el tema educativo y mejorar las condiciones de infraestructura de las escuelas, por ejemplo, para cubrebocas, para mobiliario, para generar condiciones de clases al aire libre, para transporte seguro. En fin, Colombia pudo abrir porque crearon un fondo solidario para la educación, por ejemplo. Brasil también abrió intermitentemente, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, etcétera, para no hablar solamente de países europeos. Entonces, esta ortodoxia, Enrique, pues sería aplaudida por Margaret Thatcher y Ronald Reagan, los conservadores en ese sentido, ¿sí? No hay redes de protección, no hay medidas contracíclicas, no hay fondos de emergencia, así va a ser. Cada quien con sus uñas. Va a ser muy difícil. Cada quien que se rasque con sus uñas, ¿no? Exactamente, ese es el problema de fondo, me parece. Vamos al corte, estamos platicando con Paulina Hernández, con Carlos Iván Moreno. Más allá de los datos sanitarios en términos educativos, ¿qué tanto realmente podemos retrasar el regreso a la presencialidad en las escuelas de Jalisco? Al corte y seguimos. El análisis político a la voz de Enrique Tucent en Imagen Jalisco. Instagram, @Imagen Radio GDL. Imagen, más fuertes que nunca. Estamos de regreso en Imagen. Escríbenos, mándanos tus comentarios. Recuerda que el WhatsApp aquí en cabina, en Imagen, es el 33-39-45-22. Y lo que te preguntamos es, ¿crees que ya es momento de volver a clases presenciales? ¿Sí o no? ¿Y qué tipo de filtros deberían tener también las escuelas para que tú sintieras que tus hijos están seguros en las aulas? Paulina Hernández, ¿tú dirías que ya hay que encontrar una forma en este momento, conociendo la información que tenemos, sabiendo que el próximo viernes es la decisión de las mesas y del gobernador? Ya es tiempo de encontrar una forma para hacer compatible la presencialidad y el tema educativo, o crees que hay que esperar un poco más? Yo lo que creería, para empezar, es que sí hay que buscar las condiciones para ir volviendo a la presencialidad, ¿no? Generarlas desde ahorita. Estamos en una mesa de educación, Iván y yo, en la mesa de educación del gobierno del estado, desde el verano del año pasado, y desde aquel entonces mencioné en esa mesa de educación que había municipios, en aquel entonces había varios municipios en semáforo verde, municipios que no son obviamente los que están en zona metropolitana de Guadalajara o que tienen altos niveles de población, y que en esos municipios sí habría condiciones para volver a la presencialidad, o inclusive en delegaciones municipales y no solo en las cabeceras municipales, ¿no? Entonces, yo sí creo que si tomamos decisiones diferenciadas por contexto, por tipo de municipio, por tipo de escuela, por la población de la escuela, por si la escuela tiene espacios al aire libre, qué tanta ventilación tiene, si también hay, como les decía, niveles de población, hay escuelas que tienen 1,000 alumnos, pero hay escuelas que tienen 100. O sea, estás diciendo, Pau, que es ir una por una, casi. Sí, hay que ser creativos, hay que tomar decisiones diferenciadas. A lo mejor administrativamente y políticamente es un tema complicado, pero si como dice Iván, en el escenario más trágico vamos a estar así un año o dos, hay que buscar la manera del cómo nos vamos acercando hacia allá, ¿no? Y sobre todo cuidar esta parte de las brechas de desigualdad. Justo las personas que tienen menos conectividad y que tienen, que son los que no tienen computadoras en su casa, son los que no están accediendo a la educación. O sea, la brecha de desigualdad de esta pandemia en tema educativo se ha ensanchado de una forma brutal, ¿no? Y va a seguir así si no hacemos algo al respecto, ¿no? Entonces hay que empezar justo por los que más lo necesitan y que ellos ya puedan tener acceso a algún tipo de educación.
busquemos maneras creativas, empecemos por los municipios que tienen altos niveles de pobreza y bajos, y el semáforo en verde o bajos niveles también de contagios, ¿no? Entonces hay que empezar por ahí y hay que sí tomar decisiones diferenciadas para acercarles la educación a todos. Y justo me gustaría también cerrar con esta parte de sí hay que considerar a la educación como prioritaria. No podemos dejar a los niños y a las niñas para después y preocuparnos por todos los sectores primero, ¿no? Entonces ya es tiempo de los niños. Carlos, cierra. Bueno, definitivamente en estos momentos, respondiendo a tu pregunta, los indicadores epidemiológicos nos dicen que no hay condiciones para pensar en un regreso. Me parece que eso es muy claro. En 3 días tuvimos más casos que en los primeros 3 meses de la pandemia. Se llegó a un récord de contagios y de muertes el fin de semana. Entonces no hay condiciones. Lo que es urgente es, para lo que sí hay condiciones y es urgente, reitero, es subir a la mesa de debate la catástrofe educativa, ¿sí? Las devastadoras consecuencias para las niñas y los niños, debatirlo en serio. Me parece que Jalisco ha dado pasos importantes en ese sentido, pero el ponerlo al centro y tomar decisiones que sin duda serán difíciles. En política pública, por supuesto, no se trata de quién gana, y menos con esta pandemia. En esta pandemia todos estamos perdiendo. Se trata de ver quién pierde menos y, en este caso, como dice Paulina, ya también poner el interés de las niñas, de los niños al centro para que los esfuerzos, los sacrificios sean compartidos. Y en los próximos meses, en algún momento del año, se busque, reitero, algún resquicio de presencialidad que pueda contribuir a reducir esas tremendas brechas en cuanto a la socialización de nuestra juventud en Jalisco y en México. Pues podríamos hablar toda la tarde, toda la noche. Carlos Iván Moreno, Paulina Hernández, gracias, como siempre. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Saludos al auditorio. Y esperamos el anuncio el próximo viernes.